Hablar sobre las propiedades curativas que se le atribuyen a la víbora de cascabel. De una vez les digo, son mito. La siguiente, por favor. Bueno, los objetivos que yo tengo con este trabajo son, mi objetivo general es influir en la percepción social que se tiene de estos organismos y con esto propiciar su conservación. La siguiente, por favor. Como objetivos particulares tengo enfatizar el efecto de la desinformación en las poblaciones de Crotalus de México y conocer que los productos derivados de estos organismos no son benéficos ni necesarios para la salud humana. Bueno, sabemos que México es un país megadiverso, lo dicen todo el tiempo, pero ¿por qué? Aquí podemos ver, México tiene el segundo lugar en reptiles a nivel mundial. Esto es muy importante ya que México representa solo el 1.5% del territorio a nivel mundial. Toda la diversidad mundial se estima entre 1.7 y 2 millones de especies y nosotros albergamos cerca del 10 y 12% de todas estas especies conocidas. Nuestra diversidad en reptiles es de 804 especies conocidas. Ahora, el género Crotalus es al que pertenecen las víboras de cascabel junto con las coralillo. Pertenecen a la familia Viperidae y se conocen 37 especies, de las cuales 34 se distribuyen en México. Es muy importante decir que 22 de esas son endémicas. Esto quiere decir que solo están limitadas a un área geográfica específica, en este caso México. O sea que si desaparecen de aquí no podríamos encontrarlas en ningún otro lugar. Poseen un veneno de interés toxicológico importante, esto ya que su veneno es altamente tóxico. Como ya les explicaron algunas de las características generales de este género, también es importante decir que aunque es muy característico el cascabel, hay excepciones ya que en algunas especies no se desarrolla por completo, pero puede ser una cascabel. Ahora entramos un poco a la percepción social de la víbora a través del tiempo. En muchas culturas en todo el mundo, antes se le veía como la conexión entre seres humanos y dioses. Aquí vemos distintas culturas representadas con ellas. Pero nos vamos a enfocar a las mesoamericanas. Empezamos con la cultura mexica. Todos hemos escuchado de Quetzalcóatl. Para ellos, la serpiente era representada como el creador del mundo y se le asociaba con la fertilidad. En la cultura maya también se le asociaba con la fertilidad y se decía que la serpiente conectaba el mundo celeste con el terrestre y el inframundo, lo que hacía que ellos estuvieran en equilibrio y en armonía. Con la llegada de las creencias judeocristianas después de la conquista, como ya lo mencionaron muchas veces, cambió esta percepción por completo y ya se le vio como el símbolo del pecado y el mal en el mundo. Esto es muy preocupante. Esta es una tablita de la Semarnat. Les dije que somos el segundo país a nivel mundial con la mayor diversidad de reptiles, con 804 especies conocidas. Esta tabla refleja las especies extintas o en alguna categoría de riesgo. Tenemos a los reptiles con 466 especies en alguna de esas categorías. Es más de la mitad. Si el total son 804, 466 es mucho más de la mitad. Es muy preocupante. Esto por la obtención ilegal de las serpientes de cascabel, que se utiliza para, como ya lo mencionaron, alimentos, productos de ornato y... ¡Ay, por miedo! Ah, no es cierto, eso no iba, olvídenlo. Pero se obtienen ilegalmente. Y es importante, es muy preocupante que no se conoce el impacto sobre las poblaciones en las especies de Crotalus. Aquí en México se sabe que todas las especies se encuentran en alguna categoría de riesgo. Esta es una nota de un periódico aquí en México, se llama Nexo Diario, y esto fue en febrero. Encontraron en un edificio, en un departamento, en un cuartito, 219 ejemplares de distintas especies de serpientes y huevos de los mismos.
Esta es solo una imagen de donde se ven, aquí, solo las tenían aquí en las cajas de plástico y no hubo detenidos porque no había nadie al momento del decomiso. Esta es otra lista en la que podemos observar algunas de las víboras y, como les decía, todas están en alguna categoría de riesgo, desde sujetas a protección especial hasta en peligro de extinción. Estas son muy poquitas, pero todas las especies, o la mayoría, están dentro de estas categorías. En todo el día hemos escuchado mucho la NOM 059, pero ¿qué es? Esta es la ley aquí en México que localiza a las especies o a algunos ejemplares en alguna de estas 4 categorías, que puede ser probablemente extinta en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial. ¿Cuál es la sanción? El artículo 420 del Código Penal establece que la pena puede ir de 1 a 9 años de cárcel y el equivalente a 300.000 días de multa a quien dañe ilícitamente algún ejemplar que se encuentre dentro de la norma 059. Por otro lado, tenemos la Ley General de Vida Silvestre, que le da una sanción administrativa a las personas que hagan alguna de estas prácticas de 50 a 50.000 salarios mínimos. Ese es el equivalente, que es desde 4.450 hasta 4.450.000 pesos. Como ya les decía, los usos de la víbora de cascabel van desde alimento, medicina y productos de ornato. Aquí podemos apreciar algunas pieles. ¿Qué prácticas ponen en riesgo a las poblaciones de las flótalos aquí en México? La matanza por miedo e ignorancia. Esto ocurre mayormente en zonas no tan urbanizadas, en donde hay cultivos. Como ya mencionaron anteriormente, los reptiles en general fungen un papel importante como controladores de plagas. Entonces, después de que matan a las serpientes, le preguntan a estas personas: ¿y cómo van sus cultivos ahora? No es que ya se los están comiendo las ratas, pero pues es que se están acabando las serpientes. La obtención de pieles para artículos de ornato y el uso de cascabel como amuleto es también una práctica muy común. Esta pulsera incluso tiene plumas de búho. El uso de alguna parte de los crótalos para elaborar remedios ante algún padecimiento. Van desde geles, pomadas, se toma incluso como suplemento alimenticio, se toma en pastillas, y encontré algunos videos sobre cuidados para la piel y maquillaje en los que utilizan estas cremas. El tráfico y venta de especies y la alteración de hábitats. Y todo lo que he mencionado en conjunto, la sobreexplotación de esto, es lo que nos va a llevar a ya no tener a que todas estén en peligro de extinción. Ahora, mitos que se le atribuyen a la víbora de cascabel. Se dice que son más venenosas las de coloración oscura que las claras. Esto es completamente falso. Como ya habían dicho, tienen 2 tipos de veneno: el veneno de acción hemolítica y neurotóxico, pero es independiente de la coloración, aunque tienen más efecto hemolítico. Se dice que pican con la cola y con la lengua. Ya les habían explicado anteriormente, pero las serpientes no pican, muerden. Obviamente ahí están sus colmillos y pueden morder, pero no inocular veneno. Se dice también que son la cura para el cáncer, como ya lo hemos estado escuchando. Se dice que siguen a la gente. Esto no es verdad. Cuando una serpiente ve a algún organismo mucho mayor, lo que trata de hacer es alejarse. Nunca va a tratar de seguirnos y pues se va a arrastrar y nosotros vamos a correr, no nos va a alcanzar. Se dice que se quitan las bolsas de veneno antes de beber agua para no envenenarse ellas mismas. Esto ni siquiera tiene sentido. Y no podrían quitarse y ponerse bolsas de veneno sin estar como chimuelas todo el tiempo. Se dice también que se alimentan de leche. Este mito pues suena muy absurdo, porque ni siquiera tienen labios o estructuras para poder succionar. Y este mito no es exclusivo de México. No es exclusivo de México. Se conoce también en Europa y en Asia. Este mito, hay como muchas teorías sobre por qué se originó,
Pero dicen que un señor tenía vacas y cuando fue a ordeñar a su vaca ya no tenía leche, o tenía menos que un día anterior o algo así. Y dijo, pues, ¿qué está pasando? Y vio cerca pasando una serpiente y dijo, a la serpiente le quitó la leche a mi vaca. Entonces ese señor le contó a otro señor y así se fue extendiendo. Y entonces, como las serpientes ya tomaban leche, se corrió ese miedo y ya les decían a las embarazadas o personas, bueno, no personas, mujeres que estuvieran lactando, que no tenían que ir al cerro solas o a lugares solas, porque las serpientes las iban a perseguir para tomar de su leche. La siguiente, por favor. ¿Qué enfermedades se piensa que cura la serpiente? Estas no son todas, pero van desde granitos o dolores articulares o un golpe hasta enfermedades mucho más preocupantes porque no tienen una cura, como el cáncer, y enfermedades venéreas como el SIDA. Les voy a hablar aquí. Se elabora un aceite de serpiente, aceite de víbora de cascabel. Este incluso tiene veneno de abeja. Se sabe que este mito o este producto se originó en China. Lo ocupaban para el dolor muscular. Lo que no dice ahí es que le ponían también plantas medicinales. Ellos decían, pues tú te pones poquito aceite y si pasan unos minutos y tú empiezas a sudar esa zona, seguro se te quita todo lo que tengas, ya vas a estar bien. Ese solo es el efecto de cualquier cosa que te pongas en los poros de la piel, va a tratar de expulsarlo. Y se ha visto que cuando lo usas se te originan ronchas, manchas, irritación e infecciones en la piel, cuando tú solo te querías quitar que te dolía el dedo o algo así. La siguiente, por favor. Ahora, las pastillas de víbora de cascabel se las toman para todo. Estas incluso las ponen en cremas para cuidado de la piel. Cuando yo hice la investigación para esta presentación, cuando buscabas propiedades de la víbora de cascabel o cosas así, solo salía es que mi tía y mi abuelita y puros mitos, solo eran mitos. Y que alguien le contaba a alguien y todo eso. La verdadera información, ya con una base científica, hay muy pocos artículos, 2. Uno de esos seleccionaron 16 ejemplares, me parece, y hicieron pruebas, encontraron salmonela en toda la carne de las serpientes. Se sabe que en los reptiles está presente la salmonela. Y otras bacterias como E. coli, que aquí es muy común, que nos comemos en los tacos, y cosas así, pero la salmonela es muy preocupante. Y es más preocupante que se le estén dando a las personas que tienen las defensas muy bajas, ya que le va a afectar mucho más que a otra persona que esté sana. Entonces, no sirve de nada, es muy muy preocupante que se esté tomando esto. Ahora, los accidentes ofídicos. Se dice que es un accidente ofídico. Es el cuadro clínico que se desarrolla, que ocasiona una mordedura de un ofidio o una serpiente. Pero hay 3 puntos importantes aquí. Menos del 2% de las víctimas de mordedura de víbora mueren cada año, aquí en México. Se estima que 1/3 de las mordeduras de serpiente son secas, o sea que no inoculan veneno. Entonces no va a pasar de tener unos colmillitos ahí. El tercero es que menos de la mitad de los incidentes se deben al contacto accidental con víboras. O sea que todos esos accidentes, mucho más de la mitad, se dan personas que las manipulan constantemente. En personas que trabajan en zoológicos, en herpetarios, personas que elaboran antivenenos y personas con algunas creencias religiosas, ya que hay misas, no sé bien qué religión sea, pero bueno, aquí se ve una cruz. Entonces ellos manipulan víboras y dicen que si la víbora la muerde o no es voluntad de su Dios. La siguiente, por favor. Pero ¿cuál es la función del veneno en los reptiles? Tiene 2 funciones. La primaria, o la primera, es la alimentación, les ayuda a digerir a sus presas. Y la segunda es como defensa de sus depredadores. Esta no es tan común como la de la alimentación. ¿Cuál es el efecto del veneno? Hay daños al tejido, lo que provoca hemorragias internas, afectan el sistema circulatorio
inmovilizan el sistema nervioso y afectan la función respiratoria de la víctima. Esto era lo que les decía, que el veneno en estas serpientes es principalmente hemotóxico, o sea que afecta a la sangre o al sistema circulatorio. Lo que les decía hace rato de la práctica de las misas con serpientes, este es un caso de Tennessee de este año, en donde murió un pastor. Ya llevaba muchísimos años manipulando serpientes en sus misas. Incluso encontré otra noticia donde una señora que asistió a una de las misas fue mordida por una serpiente, una cascabel, y pues murió. Este pastor murió porque, como era la voluntad de Dios que la mordiera la serpiente, no permitió ser atendido. Ahora, hay grados de toxicidad. Bueno, se conocen grados de toxicidad. Las crías pueden llegar a ser más tóxicas que las adultas, ya que las víboras, cuando inoculan veneno, les genera un gasto energético muy grande. Entonces las crías todavía no saben eso y tienen que aprender a administrarlo. Eso es algo que ya saben los adultos, así que es preferible que nos muerda un adulto a una cría. Le sigue, por favor. ¿Por qué son importantes las serpientes para nosotros? Nos brindan servicios como controladores de plagas. De sus presas más comunes obviamente son los roedores, que son transmisores de enfermedades. Regulan las poblaciones de sus presas, ya que se alimentan de los ejemplares más longevos o los enfermos, entonces las poblaciones se mantienen sanas y gracias a ellas elaboramos los antivenenos. Ahora, conclusiones. Las propiedades curativas que se le atribuyen a la víbora de cascabel son falsas. Solo son historias que se han contado. El cáncer, por ejemplo, sabemos que es una enfermedad multifactorial. Entonces la cura o no podemos atribuírsela solamente a un medicamento o a algo que se está tomando, en este caso las píldoras de víbora de cascabel. Albergamos el 94% de las especies conocidas de Crotalus aquí en México. Se podría decir que somos un país de víboras de cascabel, entonces deberíamos cuidarlas, debería ser importante para nosotros. Como ya habíamos escuchado en las otras ponencias, no son animales tan carismáticos para otras personas, pero lo pueden ser. La siguiente, por favor. Si les ponemos gorritos, obviamente no le van a poner un gorrito a una serpiente cuando la vean pasar, pero son tiernas también. Tenemos que familiarizarnos más con ellos. Incluso parece que se ríen. Y bueno, aquí sí toman agua y no parece chimuelo porque no se quitó glándulas de veneno. No se envenenan ellas mismas. Y ya, por mi parte sería todo. Muchas gracias.